lo que yo les voy a decir a ustedes, eso se va a cumplir, no es ahorita, a pasar el tiempo, pero de que se cumple, porque Dios no se complace en hacer juicio, eso lo sabemos. Dios no es un Dios que se complace en hacer juicio, pero el pueblo de Israel llegó tan lejos en su desobediencia. El pueblo de Israel no aceptó la corrección, las enseñanzas y las directrices que el Señor le mandaba por medio de los profetas. Porque si de verdad hubiesen sido arrepentidos, ¿qué pide el Señor Jehová de ti? Si no es que te arrepientas de tu mal camino. Si ellos se hubiesen arrepentido de su mal camino y oraran, claro que el Señor les iba a oír en ese ayuno. Pero el Señor dijo, ni aunque ellos se pongan en ayuno, porque ellos se van a poner en ayuno, pero igualmente van a seguir haciendo cosas que yo no les estoy mandando. ¿Ve? Y el pueblo no hizo caso, el pueblo siguió siendo el mismo, y llega el momento que el Señor Jesucristo crece y tiene que realizar su ministerio. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amados hermanos, buenos días, feliz semana para todos, un abrazo. Hoy tendremos nuestra hermana Solange desde Venezuela con la tercera parte de nuestra serie, donde muchos de nosotros estamos aprendiendo por la gloria de Dios. Gracias a cada uno de ustedes y vamos a estar atentos a este hermoso tema. Recuerden suscribirse y darle like para que el algoritmo de YouTube lo promueva y así muchos se lleven el mensaje de la verdad presente. Sin más preámbulo, vamos con nuestra hermana Solange. Bien, hermanos amados, como ya les había dicho en la introducción, ya tenemos con nosotros desde Venezuela nuestra hermana Solange y ya está con nosotros conectada. Vamos a estar atentos a la enseñanza de hoy. Un abrazo, hermana, buenos días. Buenos días, hermano Sandy, un saludo muy grande para usted y para toda su familia y los que lo rodean. Y también quiero aprovechar para darle un gran saludo a la hermana Ida de Chile, que me manda un audio todos los días con una oración, tanto para mí como también para su persona. También a la hermana Fanny, la hermana Feli y la hermana Fanny se conecta de tanto en vez conmigo para orar juntas desde Ecuador, hermanito. Y también tenemos a la hermana Luz Helena, que tiene un grupo allá, y ellos también comparten con nosotros. Estos están en Perú. Y un saludo muy especial también para la hermana Soti de Curazao. El viernes nos conectamos con la hermana Soti y su grupo el viernes desde las 5:30 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana. Así que eso fue, imagínense, un tema interesante que ellos querían oír. Y todos los demás hermanos que se conectan y me llaman y se comunican, muchas bendiciones para todos y estamos conectados junto con el hermano Sandy, orando por ellos y sus familias. Así es, qué banquete se dieron esas personas, esos hermanos de Curazao, pero hoy nos vamos a dar otro banquete en la parte que corresponde. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a permitir que la hermana Solange tenga la oración inicial para que entremos en detalle. Y quiero decirle, vayan orando porque la hermana está haciendo un esfuerzo ya que la energía allá está fallando, pero yo sé que Dios va a obrar. Vamos a orar. Ora, hermana querida. Señor, te damos infinitas gracias por el amor, por la bondad y por la misericordia que tienes para con nosotros. Y te alabamos y te glorificamos porque todavía nos hace posible, Señor, esta comunicación, porque a través de este medio tú sabes que muchas personas pueden oír el mensaje del Evangelio. Invitamos en este momento, tanto en esta servidora como en el hermano Sandy, todas las personas que se conectan para oír el mensaje, tú des de tu Santo Espíritu para que podamos entender y comprender las Sagradas Escrituras. Bendícenos, guárdanos en tu misericordia y bendice tu palabra que va a ser expuesta en esta hora. Todas estas cosas te las agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, adelante, hermano.
Bueno, hermanitos, usted sabe que nosotros estamos estudiando acerca de la gran similitud que hay entre el pueblo de Israel, su experiencia con la iglesia hoy. Y hemos tenido 2 estudios, y el último estudio que nosotros tuvimos, aprendimos 3 lecciones, ¿verdad? Y aprendimos allí la importancia de los profetas. También aprendimos qué hizo el pueblo de Israel con los profetas, y la otra fue hasta dónde llegó el pueblo de Israel por su desobediencia, ¿verdad? Esas fueron las 3 lecciones que estudiamos. Hoy vamos a terminar con el estudio del pueblo de Israel. Y el título del estudio de hoy es el grado de tiniebla en la que cayó el pueblo de Israel por no obedecer a los profetas. El grado de tiniebla. Hermano Sandy, como siempre, es el alumno que está más cerca, con quien puedo interactuar. El hermano Sandy oye el mensaje y después él, según lo que él ha aprendido, transmite a los oyentes para que el hermano Sandy le da el toque de la enseñanza al estudio. La última cita que nosotros leímos en el estudio pasado fue una declaración muy fuerte que le dio la profeta al pueblo de Israel. Y para los que no estuvieron, los que no han oído el tema, y para refrescar esa cita, con ella voy a iniciar, y dice, esta fue la última cita que tuvimos en el estudio pasado, y dice: el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Una expresión bastante terrible, si se puede decir, ¿verdad, hermano Sandy? Terrible, lamentable, fuerte. En la Biblia también encontramos declaraciones muy terribles que vinieron de parte de la boca de Dios con referente al pueblo de Israel. Todos nosotros sabemos que en el tiempo cuando el Señor llamó al profeta Isaías y llamó al profeta Jeremías y llamó al profeta Ezequiel, estos fueron profetas que dieron mensajes bastante tremendos, mensajes tanto de arrepentimiento, llamando al pueblo a arrepentirse de la apostasía en la que habían caído, y mensajes de juicio si no se arrepentían de la apostasía. ¿Cierto, hermano? Correcto, así es. Entonces, en el libro de Isaías, nosotros vamos a buscar en el libro de Isaías lo que nos dice la palabra del Señor acá. En el libro de Isaías dice lo siguiente. Isaías 1 dice la palabra del Señor así: oíd cielo, Isaías 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezquías y rey de Judá. Y sigue diciendo el versículo 2: oí cielo y escuchá tu tierra por Jehová. Estaba diciendo esto, Jehová estaba hablando. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El Señor aquí comparó al pueblo con 2 animales, porque eso es lo que podemos decir acá, ¿verdad? Nombra al asno, nombra al buey. Estos animales, parece que el Señor quiso decir que eran más inteligentes que ellos, porque esos animales conocían el pesebre de su señor, conocían a su dueño, ya sabían dónde su dueño los llevaban, eran animales dóciles cuando son domesticados, pero el pueblo de Israel no conoció a Dios. Y dice el versículo 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová,
provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿A dónde volvió el pueblo de Israel? Atrás. Avanzó, se volvió atrás. Y dice el versículo 6, desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cómo se sentía el Señor Dios allí con el pueblo, hermano? Bueno, esas reprensiones dan a entender el desagrado que Dios había recibido de parte del pueblo por la conducta que ellos tenían. Dice ahí que se volvieron atrás en vez de avanzar. Exacto. En vez de avanzar, se volvieron atrás. Pero como los juicios del Señor son justos, el Señor cuando hace justicia, el Señor pone en los parámetros cada cosa en su lugar. Y los juicios del Señor lo hace con justicia. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿A quién culpa el Señor de primero por la condición en la que cayó el pueblo de Israel? Aquí está una pregunta. ¿A quién culpa el Señor de primero por la condición en la que se encontraba el pueblo? Porque ya el profeta Isaías nos está diciendo, ¿verdad?, en la condición que está. Pero el Señor culpa de primero a alguien. Eso lo vamos a buscar en Jeremías 2. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 8, nos dice la palabra del Señor así. Los primeros, los sacerdotes, versículo 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Cuáles eran los primeros que estaban en la lista? ¿A quién culpó el Señor de primero? A los cabecillas, a los dirigentes. A los dirigentes, los sacerdotes, los que tenían conocimiento de la ley, a los pastores y a todos los falsos profetas. A eso fue lo que el Señor llamó a cuenta de primero, porque ellos eran los que estaban encargados, obviamente, de dirigir al pueblo. Entonces, si estos dirigentes estaban en esta condición, ¿qué podemos esperar del pueblo? Bueno, está triste. Triste. Entonces, sigue diciendo en el libro de Jeremías 23, Jeremías 23, del 1 al 2, dice la palabra del Señor: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Aquí hay reprensión para los pastores. Y dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores, que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestra obra, dice Jehová. ¿Se van a quedar los pastores que no cumplen con su trabajo debidamente sin reprensión y sin castigo? No. Y en el libro de Zacarías, tenemos aquí nosotros lo que dice el Señor también con referente a los pastores, y dice la palabra del Señor: ay de los pastores inútiles. El pastor puede llegar a ser un gran teólogo humanamente, puede hacer maestría, doctorado, pero puede llegar a ser inútil. Y dice la palabra del Señor aquí: ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho del todo se secará. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Señor, aquí a los primeros que culpa
por esta condición en la que se encontraba el pueblo. La palabra del Señor nos está hablando aquí claramente que empieza por la cabeza, sacerdotes, pastores, los que tienen conocimiento de la ley y todo esto. Ahora, otra pregunta interesante. ¿Estaba la mayoría del pueblo contento con lo que le enseñaban los falsos profetas y los pastores? ¿Será que el pueblo estaba contento con eso? ¿El pueblo se rebelaba en contra de ellos? Vamos a ver qué nos dice Jeremías 5:31. El libro de Jeremías 5:31, dice la palabra del Señor. Jeremías 5:31 dice, vamos a ver qué decía el pueblo de todo esto. Los profetas profetizan mentiras y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué hacía el pueblo, hermano? ¿Quería eso o no lo quería? Así lo quiso, dice la palabra. El pueblo así lo quiso. Porque el pueblo, hermano, quería mundanalidad, el pueblo quería adoración a ídolos y el pueblo quería hacer de su vida lo que le daba la gana, no quería reprensión, no quería que nadie le dijera lo que ellos tenían que hacer. Entonces, ellos, para mantener al pueblo tranquilo, le decían mentiras y los engañaban. Entonces, tanto venía juicio para los de la cabeza como también para el pueblo. Entonces, tanto dirigentes como el pueblo estaban unidos ¿en qué? En apostasía, en mundanalidad y en todo lo que Dios no le había enseñado. Y no había nadie, hermano, pero la palabra del Señor habla demasiado claro. No había nadie que quisiera oír la palabra de verdad. Vamos a ver si yo estoy inventando cosas aquí. Aquí dice no había nadie. Vamos a ver qué nos dice el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 10 y el 17. 6:10 dice aquí, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Una pregunta. ¿Qué la está haciendo el profeta por manos dirigido por el Señor? ¿A quién le hablaré? ¿A quién encontraré yo para amonestarlo? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la ama. ¿Qué le parecía la palabra de Dios al pueblo? Vergonzosa, wow. Dice que perdieron el amor por la palabra. Perdieron el amor, no amaban la palabra de Dios. Le parecía vergonzosa. Cuando el profeta salía a los caminos para hablar, la gente decía, no me hables en el nombre de Jehová si no quieres que te caigamos a piedra. Solo dice la palabra, hermano. Y el título que estamos, del estudio que estamos haciendo, voy a recordarlo, el grado de tiniebla en la que cayó el pueblo de Israel por no obedecer la palabra de los profetas. Entonces, ¿cómo vamos, hermano? El pueblo aborrecía la palabra de Dios, no la amaba. Y el versículo 17 del capítulo 6 dice así, puse también sobre vosotros atalaya, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Renuente completamente. No la escucharemos. Eso fue lo que esta gente dijeron. Qué condición tan terrible, ¿verdad, hermano Sandy? Muy triste, una condición, no querían realmente, estaban ya renuentes. Renuente. Y en vista de todo esto, hermano, porque el Señor le está levantando profetas para llamarlo a conciencia, para que el pueblo despierte, porque Dios no se complace en hacer juicio. Solo sabemos. Dios no es un Dios que se complace en hacer juicio. Pero el pueblo de Israel llegó tan lejos en su desobediencia
El pueblo de Israel no aceptó la corrección, las enseñanzas y las directrices que el Señor le mandaba por medio de los profetas. Y Dios tomó su decisión. Y por boca del mismo Jeremías, en el capítulo 7, versículo 16, dice: tú pues, hablándole a Jeremías, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni me ruegue, porque no te oiré. Tremendo. Hasta el profeta llevó por culpa del pueblo. No ores por ello, porque no te voy a oír. El Señor pronunció sentencia contra el pueblo por boca del mismo profeta Jeremías. Y Jeremías 6, versículo 30, dice: plata desechada lo llamarán, porque Jehová los desechó. ¿Qué hizo Jehová? Finalmente Lo desechó. Yo digo, hermana Solange, que hasta el profeta llevó, porque yo sé que con esa situación, Dios hablándole a Jeremías, no ore más, que no te voy a escuchar. El profeta yo sé que sufría. Por supuesto, hermano. El profeta Jeremías sufría. El profeta Jeremías lloraba por ese pueblo, porque cuando Dios escogía a esos hombres llegaban a amar tanto al pueblo. Nosotros recordamos la historia de Moisés, que en 2 oportunidades el Señor quiso destruir al pueblo. Y Moisés, la respuesta que le daba era: si lo destruyes a ellos, destrúyeme también a mí. Porque llegaban al punto de amarlos igual como Dios los amaba y querían lo mejor para el pueblo, pero el pueblo rehusaba en hacer lo correcto. Y entonces, cuando el Señor le dice a Jeremías: no ores más por este pueblo porque no te voy a oír, obviamente es como usted está acabando de decir, mi hermano Sandy. Jeremías sufría porque Jeremías veía en visión lo que le venía al pueblo y no quería que ellos pasaran por esa situación. Entonces, el Señor pronunció sentencia y dijo: plata desechada los llamarán, porque yo los desecho. Yo los desecho. Esto es Jeremías 6:30. Y Jeremías 14, del 11 al 12, dice la palabra del Señor lo siguiente: me dijo Jehová nuevamente. Jeremías intentaba y Jehová le dijo nuevamente: no ruegues por este pueblo para bien. O sea, no me pidas que los perdone, no me pidas que no le castigue, no me pidas que no se cumpla lo que yo estoy diciendo, no me lo pidas. Y dice: no me ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, o sea, si el mismo pueblo se pusiera en ayunas, ya no había oportunidad en ese momento para el pueblo, porque habían llegado demasiado lejos. Y entonces dice aquí: cuando ayune, no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, los consumiré con hambre y los consumiré con pestilencia. El Señor no los iba a oír, porque aunque ellos se pusieran de ayuno, ellos no estaban arrepentidos. Por eso no los iba a oír. Porque si de verdad hubiesen sido arrepentidos, dice: ¿qué pide el Señor Jehová de ti? Si no es que te arrepientas de tu mal camino. Si ellos se hubiesen arrepentido de su mal camino y oraran, claro que el Señor les iba a oír en ese ayuno. Pero el Señor dijo: ni aunque ellos se pongan en ayuno, porque ellos se van a poner en ayuno, pero igualmente van a seguir haciendo cosas que yo no les estoy mandando. ¿Ve? Y hermana, sucede, hermano. sabe hermana Solange, que al escuchar ese relato, es algo extra bíblico, pero me llega a la memoria, que siempre me ocurre cuando usted está leyendo, esa insistencia de Jeremías a favor del pueblo me hace a mí como pensar, quizás Jesús, cuando vea ya el momento que cumbre que se esté acercando para él salir del santuario, me imagino yo la insistencia con la que clama al Padre, porque Jeremías estaba representando a Jesús en ese momento. Al ver tanta gente que, a pesar del llamado, de los mensajes, su pueblo, yo sé que Jesús también en el lugar santísimo, eso es algo mío propio, pero yo me imagino que sufre también. No, pero es muy bueno y el análisis que usted está haciendo, hermano, es muy bueno y se puede copiar, excelente. Entonces, esto sucede
cuando el pueblo no obedece, hermano, a los profetas. Eso es una cosa que nos tiene que quedar clara a nosotros en nuestra mente. La condición en la que fue el pueblo de Israel dando pasos, en la condición que cayó, porque no obedeció a los profetas que mandó el Señor, ¿verdad? Y dice, el grado de tiniebla en la que cayó el pueblo fue tan tremendo, hermano, que cuando nació el Mesías, nadie estaba enterado. El pueblo que Dios había escogido para que fueran un reino de sacerdotes, eso no fue lo que Dios le dijo a Abraham, que su descendencia iba a ser escogida para un reino de sacerdotes. Y nosotros aquí dijimos qué significaba la palabra sacerdote, que es una persona que está preparada para instruir en la parte espiritual al ser humano. Y el pueblo de Israel había sido escogido para eso. El pueblo de Israel tenía la promesa de que ahí iba a nacer el Mesías, el Salvador del mundo. Pero el grado de tiniebla del pueblo de Israel fue tan grande que cuando nació el Mesías, hermano, nadie estaba enterado en el pueblo de Israel. Y vamos a estudiar un texto aquí que lo sabemos mucho, lo hemos estudiado muchísimas veces, este texto, hermano. Y esto lo vamos a leer en Mateo 2, hablando de la visita de los magos. Hablando de la visita de los magos. Y dice la palabra del Señor, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A qué venían estos? Venían a adorarle. Estos incircuncisos, hermano, venían a adorar al Mesías, al rey que estaba naciendo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Tremendo. ¿Sabía el pueblo que estaba naciendo el rey el Mesías en ese momento? ¿Sabía, hermano? No sabía, se turbaron. Nadie estaba enterado. Y dice, se turbó el rey Herodes y toda Jerusalén con él, y convocando todos los principales sacerdotes. ¿A quién convocó el rey? A los que supuestamente tenían la información, ¿verdad? A los dirigentes. Convocó a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Eso era lo único que ellos sabían. Pero ¿cuándo iba a nacer el Mesías? El tiempo del nacimiento del Mesías. Ellos hubiesen tenido todo eso porque esas profecías estaban dadas. Y si ellos le hubieran dado seguimiento a esas profecías con interés, ellos hubiesen estado ubicados en el tiempo. Pero ellos no le dieron seguimiento. Ahora vamos a ver, hermano Sandy, qué motiva a estos magos, que dice aquí la palabra, a estos magos a venir a adorar. ¿Por qué ellos estuvieron ubicados en el tiempo? Hermano Sandy, una pregunta. ¿Por qué vinieron? Ellos estudiaban las profecías, estudiaban las señales, estudiaban. Ajá, ellos estudiaban la profecía, estudiaban las señales. Pero imagínese usted, en el libro de Números, vamos con la Biblia primeramente, en el libro de Números, cuando dice usted que ellos estudiaban la profecía, estudiaban las señales, en el libro de Números, cuando Moisés venía para conquistar la tierra, resulta que ellos en el camino se encontraron
al rey Balac. Pero el rey Balac tenía miedo porque ya el pueblo de Israel había hecho una batalla y había destruido al rey de Gob y había destruido otros reyes y ellos sabían que le tocaba era a ellos. Balac sabía que el próximo eran ellos y tenía miedo. Y entonces, como él sabía que había un profeta que se llamaba Balaam y que lo que decía ese profeta se cumplía, gran suma de dinero a Balaam y vino Balaam para maldecir al pueblo de Israel. ¿Verdad? Usted que conoce la historia, pero para los que no conocen la historia, Balaam quiso hacer el trabajo, pero Dios ya había hablado con él y dijo, usted va a hablar lo que salga de su boca es lo que yo le voy a poner. Y quiso maldecir al pueblo, pero no lo logró. Y en esta circunstancia, en esta situación, obviamente el rey quería pagar una suma de dinero tan costosa. Resulta que se enojó con él y le dijo, yo te traje para maldecir y tú lo que estás dándole bendición al pueblo. Pero en ese momento el pueblo de Israel no podía ser maldecido por Balaam, porque en ese momento ellos estaban ajustados a los mandamientos y a las normas del Señor. Venían en pleno éxodo. Tremendo, porque tremenda. Yo me admiro cómo Dios va encajando todo, porque cuando estamos obedientes vienen las bendiciones. Exactamente. Entonces ellos estaban en obediencia al Señor y no podían salir, no podían pronunciar, aunque era un profeta de Dios, no podía pronunciar maldiciones para el pueblo. Y por eso el rey Balac se molesta y le dice, tú tienes que maldecirlo. Y él, en vista de la situación, declara, porque Dios le dijo, tú vas a decir en lo que yo te ponga. Y entonces ahí es cuando dice en el libro de Números, capítulo 24, versículo 15 hasta el 17, oiga lo que dice el profeta Balaam al rey Balac, por qué no podía maldecir al pueblo y qué era lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel a la final. Y dice así, y tomó pues palabra y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. ¿Por qué caído? Porque cuando Balaam pronunciara esa última profecía, ya Balaam para Dios no iba a ser más profeta. Ya estaba caído, pero tenía que dar lo último que Dios quería que dijera. Y ahí es cuando él le dice a esta nación impía, le dice, lo veré, mas no ahora. Le está diciendo lo que yo les voy a decir a ustedes, eso se va a cumplir, no es ahorita, va a pasar el tiempo, pero de que se cumple, se cumple. Y dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. ¿Qué le estaba diciendo? Jesús. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Mira, van a ser el rey de reyes y señor de señores en esa nación que ustedes ahorita quieren destruir. Ahorita no va a ser, pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Y dice, y se levantará cetro en Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Qué pasó ahí, hermano Sandy? Imagínese usted, levantando aquí las Sagradas Escrituras, el desarrollo histórico desde Número, ¿verdad?, hasta el libro de Mateo, para que se diera el cumplimiento de esa profecía. ¿Cuántos siglos pasaron para este cumplimiento? Ahora, en el libro deseado de toda la gente, nos va a dar nosotros el toque de por qué esta gente, cuando usted me dice, no, porque esa gente estudiaba las profecías, ok, obviamente, pero fíjese usted, cuando nosotros vamos al libro del deseado de toda la gente, página 41, deseado de toda la gente, hermano, página 41, dice así: los magos del oriente eran
filósofos. Ahora vamos a buscar, según la palabra filósofo, en Google, ¿verdad, hermano? Google. Sabe que yo esas palabritas no las puedo pronunciar muy bien, pero el Señor es el que sabe. Y dice aquí, ¿cuál es el significado de filósofo? Oye, hermano, y dice, una persona que busca la sabiduría. Una persona que busca la sabiduría o la iluminación. Erudito, pensador, un estudiante de filosofía, una persona que es tranquila y paciente cuando se enfrenta a problemas. O sea, con calma, empieza a buscar la ciencia, empieza a buscar la sabiduría, empieza a buscar para ilustrarse a dónde es que está la raíz de la situación. Interesante, ¿verdad, hermano? Estos magos no eran cualquier gente. ¿Perdón? Digo yo, estos magos no eran cualquier persona. Buscaban la iluminación, dice ahí. Ajá, busca la iluminación. Entonces ahora vamos a continuar con la lectura, porque a mí me gusta siempre aclarar esas palabras porque debemos estar en el contexto de lo que estamos estudiando. Y dice, los magos del Oriente eran filósofos. Ahora sabemos quiénes eran, qué es un filósofo, pertenecían a la clase numerosa e influyente que incluía hombres de noble alcurnia y poseían gran parte de la riqueza y del saber de su nación. Esta era lo que eran esta gente. Ahora, de este carácter eran los magos que vinieron a ver a Jesús. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrella porque vieron la señal, ¿verdad? Mientras estudiaban los cielos tachonados de estrella y trataban de escudriñar el oculto misterio de su brillante derrotero, contemplaban la gloria del Creador. ¿Ve lo que veían esa gente en todo su estudio? Oiga, hermano, buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas. ¿Qué le parece, hermano Sandy? Qué lindo, ¿eh? ¿Ah? Muy bonito. ¿A dónde se dirigieron, hermano? A las escrituras hebreas. A las escrituras hebreas. Mientras que los hebreos tenían sus escrituras por allá, esos rollos escondidos, no le dieron importancia más nunca a esa profecía que había dicho Balaam, ¿verdad? Y los otros profetas que le sucedieron después, estos, como decían ellos, sí, incircuncisos, fíjense lo que hicieron. Cuando se le presentó la situación, ellos echaron mano, no, esto lo dijo el profeta Balaam, y entonces dice la escritura hebrea, en su propia tierra, oiga mi hermano Sandy, en su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Balaam era uno de esos magos. Cuando Balaam pronunció esa profecía a Balaam, todo su séquito, porque usted sabe que los reyes no se movían solos, todo su séquito oyó. Un gran número de personas oyó. Pero esa gente que estaban allí, ávidos de saber, escribieron lo que pronunció el profeta de Jehová. Mantuvieron esos rollos y eso, hermano, lo fueron estudiando porque ellos sabían que ese profeta era un profeta de Dios. Imagínense. Entonces buscaron, hermano, en los escritos hebreos lo que Balaam ya había predicho hacía muchísimos siglos. Aunque fuera en un tiempo
profeta de Dios, por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías, y su profecía se había transmitido de tradición y de siglo en siglo. De generación en generación, esa profecía se fue transmitiendo. Al punto, hermano, usted sabe lo que es desde el Éxodo que tuvo el pueblo de Israel allá en el libro de Números, y aquí ya para el Nuevo Testamento en el libro de Mateo, cuando dice allí del nacimiento del Señor Jesucristo, que hayan venido esa gente de allá del oriente a buscar confiado y seguro a ese Mesías, era porque ellos estaban estudiando las profecías, ¿verdad? Y dice aquí, hermano, dice aquí en la página 42, esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles. Eso eran las estrellas. Pero los sabios lo ignoraban. Sin embargo, tenían la impresión de que las estrellas eran de especial importancia para ellos. Consultaron a los sacerdotes y filósofos y examinaron los rollos de los antiguos anales de las profecías. De los antiguos anales de la profecía de Balaam, que declaraba: saldrá estrella de Jehová y levantaráse cetro en Israel. Eso fue lo que ellos empezaron a estudiar. Y dice, en cada descanso, porque ese viaje no fue que me monté en mi carrito y me fui, al otro día llegué, no, eso fue un viaje bastante largo, ¿verdad? Cansón. Y dice, en cada descanso escudriñaban las profecías y se afirmaba en ello la convicción de que eran guiados divinamente. Amén, amén. Mientras tenían las estrellas por delante como señal externa, tenían también la evidencia interna del Espíritu Santo que estaba impresionando sus corazones y les inspiraba esperanza. El viaje, aunque largo, fue para ellos muy feliz. Se sentían gozosos porque ellos iban dando pasos y cada vez iban más convencidos de que los pasos que estaban dando eran pasos seguros. Y continúa la lectura y dice, entrando en la ciudad santa, se dirigieron hacia el templo. Dijeron ellos, nada, aquí esta gente tiene que estar en el templo en una fiesta, aquí todo el mundo tiene que estar celebrando por semejante nacimiento. O sea, esa gente traía en una mente, bueno, imagínense. Y dice, se dirigieron hacia el templo. Para su gran asombro, no encontraron allí a nadie. ¿Cuánto, hermano? Wow, qué decepción, qué mal testimonio, ¿eh? No encontraron allí a nadie que pareciese saber nada del recién nacido rey. Está tremenda esa lectura. Sus preguntas no provocaban expresiones de gozo, imagínense, sino más bien de sorpresa y temor y hasta de desprecio. Ve lo que le provocaba la pregunta de los magos, que venían tan ilusionados, tan contentos, tan constreñidos de corazón con el Espíritu Santo que los había guiado. Fíjese lo que le parecía la pregunta al pueblo del reino del sacerdote que Dios había escogido. Dice temor y desprecio. Eso me recuerda a mí. Una vez que yo iba para una campaña, brevemente, y quien me llevaba en la jipeta era un pastor. Yo era quien iba a dar la campaña, pero en el camino yo me puse muy triste al punto de llorar.
porque él dijo que Cristo no estaba cerca a venir. El pastor me dijo que Cristo no estaba, que eso que Cristo venía, eso era en la mente de nosotros que estaba, que hay que ir a la universidad, hacer una buena carrera. Sí, todo eso me dijo. Madre mía, imagínese usted. Entonces, dice aquí, hermano, para terminar la lectura aquí en el libro, dice, la profeta hace una exclamación y dice, ¿qué fe la suya? Podría haberse dicho de los magos del oriente, como se dijo más tarde del centurión romano. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Declara la profeta al final, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece, hermano, la condición del pueblo? Bueno, el grado de tiniebla lo había ya enceguecido totalmente. Yo me pregunto, porque el sabio dice que fue lo que antes fue, lo mismo que será. ¿Será que ahora cuando Cristo venga ocurrirá lo mismo? Eso da pena y miedo también. Hermano, las lecturas que hemos tenido han sido tremendas. Unas lecturas de tremenda reflexión, hermano, para nosotros ver cuál es la condición. Porque este es el último estudio que vamos a tener del pueblo de Israel, pero después entraremos de lleno con la iglesia. Entonces, dice, por eso es que en la página 198 de este mismo libro, dándole secuencia histórica, ¿verdad?, de los acontecimientos ya del Mesías, en la página 198, dice lo siguiente, algo que yo leí en el primer tema cuando di el testimonio, pero voy otra vez a mencionarlo, porque el grado de tiniebla en la que cayó el pueblo de Israel, cómo fue que los magos llegaron hasta allá, cómo consiguieron al pueblo, y el pueblo no hizo caso, el pueblo siguió siendo el mismo, y llega el momento que el Señor Jesucristo crece y tiene que realizar su ministerio. El Señor Jesucristo tenía que realizar su ministerio allí, porque eso era lo que decía la profecía, y la profecía se tenía que cumplir. Entonces, el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén. Jesús se apartó de los sacerdotes, se apartó del templo, se apartó de los dirigentes religiosos y se apartó de la gente que había sido instruido en la ley y se dirigió a otra clase de gente. ¿Qué tenía que hacer el Señor? El Señor Jesucristo. Se apartó. Yo recuerdo esa declaración en la primera lección, en el primer tema. Se apartó. El Señor Jesucristo se apartó. ¿Por qué se aparta el Señor Jesucristo? Porque el grado de tiniebla en la que se encontraba el pueblo, aún los mismos dirigentes, podía el Señor Jesucristo realizar su ministerio en ese grado de tiniebla en la que se encontraban los dirigentes de Israel. ¿Podía, hermano? No, jamás. Y que conste, hermana Solange, que no fue porque él quiso, porque mucha gente que no están de acuerdo con esta verdad, escuchan el tema y van a decir, pues entonces Jesús hace acepción de personas. No, yo recuerdo una declaración que usted leyó, que cuando él fue al templo querían matarlo, tirarlo por un despeñadero, no fue porque él quiso. Exactamente. Cuando el Señor toma esa decisión, no lo aceptan cuando nació, pasó el tiempo, cuando se presenta el templo, que se cumple lo que dijo el profeta Isaías y lee del mismo rollo del profeta y empezó a decirle, cuando el Señor Jesucristo empezó a hablarle las verdades, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo lo quería despeñar y caerle a piedra. Y el Señor Jesús dijo, no, yo con esta gente no puedo. La luz con las tinieblas, hermano, ¿se puede? No. No se puede la luz con las tinieblas. Entonces, en ese grado de tiniebla en la que se encontraban los dirigentes del pueblo de Israel, le era imposible al Señor Jesucristo realizar su ministerio ahí. Y por eso entonces que toma la decisión de apartarse. Realiza su ministerio, ¿verdad? Y ya para la final, el Señor Jesucristo dice en Mateo 23, que también es una lectura que la hemos leído bastante,
Mateo 23, versículos 37 y 38, que lo hemos leído muchas veces. El Señor Jesucristo, ya para terminar su ministerio, da esta pronunciación tan tremenda al pueblo de Israel. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os he dejada desierta. El Señor aquí estaba pronunciando lo que el profeta Jeremías ya había predicho en siglos atrás. Por medio de Jeremías, el Señor le había dicho: ustedes van a quedar desechados. Plata desechada es esta, porque yo los desecho. Y aquí el Señor Jesucristo, en vista de todo el tiempo pasado, y el pueblo lo que iba era de mal en peor, el pueblo no obedecía, al punto de que cuando nació el Mesías prometido, por ahí no había nadie que sabía que ese era el Mesías. El Señor no le quedó, y su ministerio lo hizo, no lo hizo tranquilamente, en paz. El ministerio que hizo el Señor Jesucristo lo hizo en guerra, hermano. Lo hizo en guerra, lo hizo en acoso. ¿O no fue así? En persecución. Exactamente, lo hizo en plena persecución, porque donde quieran lo buscaban, le hacían preguntas coacciosas, lo interpelaban de todas las formas habidas y por haber para buscarle una falla. ¿Ve? Y entonces, aquí, viendo el Señor que ya no le quedó otra alternativa al Señor. Y dice acá, en el libro Deseado de toda la gente, página 537 y 39, Deseado de toda la gente, para lo que usted dijo ahorita ahí, hermano. 537 dice: los judíos, para aclarar este asunto, porque dice que el Señor Jesucristo se apartó, que dice que le hicieron juicio, entonces dice: los judíos habían determinado su propia destrucción. ¿Quién determinó? Ellos mismos, dice ahí. Exactamente. Y oiga, durante más de 1000 años, esa nación había abusado de la misericordia de Dios. Terrible. Más de 1000 años. ¿Estamos aclarando? ¿Está aclarando la misma palabra? Sí. Entonces dice: durante más de 1000 años, esa nación había abusado de la misericordia de Dios y traído su juicio. ¿Quién le trajo juicio? ¿Dios o ellos mismos? Ellos trajeron el juicio. Porque dependiendo de las decisiones que nosotros tomamos, son las consecuencias que vamos a recibir más tarde. ¿Es así o no es así? ¿Ve? Entonces dice: habían rechazado sus amonestaciones y muerto sus profetas. Está clarísimo. Y dice: los judíos contemporáneos de Cristo se hicieron responsables de esos mismos pecados al seguir la misma conducta. Mientras que allá en el territorio pagano donde vinieron los magos, que de descendencia en descendencia fue pasando la información de que iban a ser un Mesías, que venía el Rey de Reyes y Señor de Señores, que iban a ser allá en Belén de Judea, y ellos fueron estudiando e investigando hasta que llegaron al punto de la luz. El pueblo de Israel guardó las escrituras, no quería nada con los profetas y estaban en una completa tiniebla. Mire, hermana, qué interesante. Hermana Solange, mire qué interesante, porque ahí usted acaba de leer que los judíos contemporáneos de Jesús se hicieron responsables
al cometer los mismos pecados, al tener la misma conducta. A veces nosotros nos justificamos y decimos, no, era que nuestros antepasados eran así y ahora yo heredo ese mal. Dice que somos responsables, ahí lo dice clarito. Exactamente. La palabra de Dios es clara, hermano. La palabra de Dios no nos deja a nosotros escape de duda. Somos nosotros los que buscamos justificarnos. ¿Ve? Y dice acá, para los que rechazan los preciosos rayos de luz que iluminan las tinieblas, los misterios de la palabra de Dios lo serán siempre. Se vuelve un misterio la palabra de Dios. Y dice, los misterios de la palabra de Dios lo serán siempre. La verdad se le oculta. Andan ciegamente y no conocen la ruina que les espera. Claro, la palabra de Dios es sumamente clara, hermano. Entonces, el Señor le dijo, su casa va a ser dejada de ciego. Y finalmente, en el libro de Juan, tenemos en el libro de Juan 8, 44, el Señor Jesucristo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Son fuertes esas palabras viniendo de Jesús, porque a veces uno predica y la gente dice, pero es que predica demasiado fuerte, pero yo creo que más fuerte de ahí no hay. Hermano, el Señor Jesucristo pronunció palabras fuertes cuando ameritaba el caso. Los profetas del Señor ameritaron palabras fuertes cuando ameritaba el caso. Ese es ahorita que el pueblo del Señor se ha hecho una mente que Dios es amor y que eso hay que, todo es suavecito y nadie levante la voz y nadie diga nada porque Dios es amor. Y entonces dice aquí, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Hay verdad en Satanás? Que el Señor lo reprenda. ¿Hay? Mentira, solo mentira. Solo mentira. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y como ellos iban detrás de la mentira, ¿quién era su papá? El diablo, dice ahí. Eso no lo podemos ocultar con un dedo, hermano, pasar por alto ese versículo. No, eso está allí. Y entonces el Señor Jesucristo, en el libro de Marcos, hermano, ve cómo se va llevando la hilación. En el libro de Marcos 14, 23, dice, tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio, y bebieron de ellas todo. Y dijo, este es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué hizo el Señor? Hizo un nuevo pacto. Porque el pueblo de Israel había quedado en el viejo pacto. Rechazaron el primer. Rechazado. El Señor dijo, este es mi nuevo pacto que por mucho es derramado. Aquí el Señor está haciendo un nuevo pacto con los apóstoles que había escogido para enseñarlo durante esos 3 años y medio en su ministerio. Y en el mismo libro de Marcos, ¿verdad? Tenemos nosotros registrado en el mismo libro de Marcos, Marcos 16, que es el último capítulo del libro de Marcos, Marcos 16, le da entonces la responsabilidad. Marcos 16, 15 al 16 y dice, y les digo, id
por todo el mundo. Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere. La palabra es, hermano, importantísima. Importantísima. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿El pueblo de Israel creyó? No, bien que se le aplica esa palabra. No creyeron. Ahora el mensaje es: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El nuevo pacto, el mensaje, el que le da el Señor del evangelio para que sea esparcido al mundo entero. Y hoy por hoy, hermano Sandy, usted y yo hemos recibido ese mensaje. Nosotros hoy hemos terminado el estudio del pueblo de Israel y los próximos estudios vamos a hacerlo ahora con la iglesia actual. ¿Qué le pareció el estudio a usted, hermano Sandy, del pueblo de Israel? Bueno, pude aprender como primer alumno aquí y lo digo hasta con pesar en mi corazón. Me voy a poner yo en primer lugar y tengo miedo de que la historia se repita en mí. Yo le oro al Señor para que me ayude, que la luz que he recibido llevarla a la obra y la práctica, para no acarrear juicio. Eso es lo que he aprendido. Y aprendí también, ya resumiendo en todo, aprendí que los profetas Dios siempre los ha usado en todo tiempo. Elena de Juárez no es la excepción. Y que debemos llevarnos, porque la voz de los profetas es la voz de Dios. Y también aprendí, hermana querida, de que a veces abusamos del tiempo de misericordia de Dios como el antiguo pueblo, porque ya eso es historia, como dijo la hermana Solange. Ahora, ¿qué yo voy a hacer con esa información? ¿Voy yo a permitir que el Espíritu Santo transforme mi vida y que yo le pida a Dios que santifique mi vida para comenzar un proceso de obediencia? ¿O lo voy a coger como historia? No, yo aprendí que si yo, como un judío moderno, por así decirlo, no acepto la luz, ese mismo grado de tiniebla que llegó al pueblo, también si yo, que el Señor no lo quiera, si yo no acato la luz, también la voy a tener. Y eso aprendí. Muy bien, buen alumno, excelente alumno, hermano Sandy. Entonces, ¿cómo le pareció el tema? Excelente el tema. El Espíritu del Señor ha hablado, porque no es usted, es la Sagrada Escritura y el Espíritu de profecía. Yo espero que los hermanos tomen nota y que vayan. Yo tengo la costumbre, por ejemplo, antes de yo subir los temas, como yo soy el mismo que lo edicto, toda la cita, de hecho me toca predicar en una iglesia y ahora para que la hermana, sí, porque a veces en la iglesia donde yo voy graban. Y uno de los temas que ya he predicado, yo lo tengo escrito, que sé que voy a predicar este sábado. O sea que yo he aprendido bastante. Amén, hermano, amén. Aquí no vamos a hablar de que plagio, nada de eso. No, esta es la palabra de Dios que hay que esparcirla, porque esa es una semilla. Entonces, el llamado que yo le hago a los oyentes, a los que se conectan a su programa, el programa del hermano Sandy, por la misericordia de Dios, que no dejen de conectarse, que no dejen de oír los estudios, porque son sumamente importantes, interesantes, que de allí podemos aprender muchísimas cosas y que los estudios que vienen ahora es con la iglesia actual. Bueno, vamos a orar y vamos a los que puedan ayunar, porque viene fuego, pero ese fuego es un fuego purificador a través de esos temas. Permítame tener la oración final, hermana Solange. Perfecto. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, que tú nos ponga en nosotros el querer y el hacer por tu santa voluntad a obedecer tu palabra, Señor. Tenemos la historia de ese pueblo que tú escogiste, Señor, y ellos no cumplieron el cometido, y tú entonces escogiste gente de lejos como los magos, Señor. Sabemos que tú tienes gente como el hermano José de Arimatea. Tú tienes gente allí que todavía te son fieles, son pocos.
Ayúdanos a hacer de ellos, Señor, de aquellos que estén atentos a las profecías, y no solamente atentos, sino que estemos guardando tu santa ley, permitiendo que tu palabra santifique nuestra vida cada día. Te rogamos una bendición, Señor, por la hermana Solange, por su familia. Todas las tareas de esta semana las ponemos en tus manos para que tú le des fuerza física a ella. Tú sabes que el enemigo no se va a quedar tranquilo, pero contamos con tu ayuda, Señor. Sabemos que tú dices en tu palabra que el ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y le defiende. Te pedimos que los ángeles tuyos estén con la hermana y con todos aquellos que vayan a ver el mensaje. Que estos mensajes, Señor, provoquen una reforma y un reavivamiento en nuestras vidas, Señor. Ese es el objetivo. Que muchas personas puedan testificar de que estos mensajes, Señor, puedan ser sancionados con la presencia de tu Santo Espíritu y puedan provocar en nosotros un cambio de vida, un cambio de conducta, y que en vez de tinieblas, que la luz sea irradiada en nuestro rostro y que haya, Señor, un carácter transformado para honra y gloria de tu nombre. Amén. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, mi hermana, un abrazo. Que esta semana podamos ver la gloria del Señor. Continuamos orando uno por otro. A los hermanos que ven el mensaje, ténganme paciencia. A la hermana Solange, que son muchos los que escriben. Yo lo digo por mí. Yo siempre pongo el número de ella ahí. A veces hay dificultad con la energía, con la internet. Ténganme paciencia, pero en el momento indicado yo sé que ella va a responder a cada uno de ustedes. Hermana, un abrazo. Le queremos mucho. Ya usted es parte de esta familia. Y si Dios lo permite, nos encontraremos. Amén, amén. Ese es el propósito. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.